Argentinos sin domesticar. Vamos todavía. Hoy, como siempre, Beto trae esas cosas de la historia con próceres, con personajes y personalidades que han hecho algunas cosas bien, otras no tanto, porque no se crean que todos los próceres hicieron cosas buenas en este país, pero las hicieron. Así como las van a seguir haciendo y como la están haciendo en este momento. Pero hoy nos centramos en padre del aula, el padre del aula. Me decía, pero no es septiembre para hablar de Sarmiento, ya sé, pero hizo otras cosas Sarmiento. Como por ejemplo, fomentar la inmigración, traer gente de otros países. Él quería que venga gente de otros países, vengan a habitar el suelo argentino, vengan a habitarlo, pero no cualquiera, el tipo seleccionaba, pero cuando le entraron acá los tanos y los gringos, ay, ahí se le cayó todo el pelo que le quedaba, porque Sarmiento quería otro tipo de inmigración, pero mirá, yo no soy quien como para contártelo, el que la sabe lunga acá es Beto Gaitán, el profe Beto Gaitán y este bloque de Argentinos sin domesticar, hoy titulado Sarmiento y la Babel de Banderas. Ahí va. Muy bien, y estamos en una columna más de Argentinos sin domesticar TV. Y hoy vamos a hablar de uno de los personajes de la historia argentina, uno de los próceres reconocidos de la historia argentina, amado, venerado y también cuestionado y hasta odiado. No estoy hablando de Rosas, ese es uno, pero estoy hablando de Domingo Faustino Sarmiento, padre del aula. A ver, lo vamos a ubicar a Sarmiento en una temática que no tiene que ver con la educación, pero sí tiene que ver con una política de Estado que se desarrolló durante su gobierno, de los gobiernos del periodo histórico conocido como el de la Organización Nacional, aquel gobierno de Mitre, Avellaneda, Sarmiento, donde el contexto es la Argentina ya pasado la mitad del siglo XIX, estamos en 1860 en adelante, 1870, 1880, cuando en definitiva comienza a tomar forma el Estado argentino y se van a dictar una serie de leyes de base, tanto que se habla en la actualidad de este tema, se van a dictar una serie de leyes de base que establecen las políticas de Estado de los gobiernos de aquella época. Una de esas leyes es la Ley de Colonia y la otra es la Ley de la Inmigración. Entonces vamos a relacionar a Sarmiento con la inmigración y en esa relación que no fue tan buena, yo diría mala, entre Sarmiento y los inmigrantes italianos y españoles. Dijimos, contexto. La Argentina de 1860-1870 se ha dictado la ley de inmigración. En la época del gobierno de Juárez Selman se abre una oficina de inmigración en Europa que actuaba como oficina de propaganda y un lugar para captar inmigrantes, porque la política de Estado de aquellos tiempos era abrir las fronteras de la Argentina, tal cual lo decía el preámbulo de la Constitución Nacional, para todo aquel que quiera vivir libre en el suelo argentino podía venir. Pero el gobierno de aquellos tiempos ideológicamente lo que estaba buscando era inmigrantes europeos por aquello de la civilización, es decir, traer la civilización viva a Argentina. La idea de hombres como Sarmiento era que lleguen inmigrantes, pero no los inmigrantes que llegaron, sino él pretendía que sean inmigrantes del centro o el norte de Europa. Para 1914, la inmigración tiene tres grandes oleadas, tres grandes etapas, pero sí podemos decir que, por ejemplo, para 1914, más o menos el 30% de la población de nuestro país era de origen inmigrante. Y hay que explicar algo que nos parece muy importante. La inmigración no fue un fenómeno nacional en términos geográficos, territoriales. De ese 30% de la población en 1914, un 50% de ese 30% se ubicó en la provincia de Buenos Aires, un 35% en la provincia de Santa Fe, en esta zona también de la provincia de Córdoba, y el resto, el 2,5% en las provincias de La Rioja y Catamarca. Por eso claramente el fenómeno migratorio no fue un fenómeno nacional, no vinculó por ejemplo al noroeste argentino o al sur patagónico, si bien hay algunos casos puntuales, pero no en términos de porcentajes altos que llegue a toda la territorialidad de la Argentina. Ahora, de ese grupo, de esas grandes oleadas de inmigrantes, llegaron a Argentina alrededor de 2 millones de italianos
y 1,4 millones de españoles. Como dijimos, no era el sentir justamente o el deseo de la élite gobernante de aquellos tiempos que llegaran inmigrantes italianos y españoles. Eran los menos deseados. Sí, como expliqué recién, el objetivo era traer la civilización viva, es decir, los conocimientos, la población, había que poblar, esta es una de las frases también, poblar la Argentina. Es cierto, un territorio extenso, muy poco poblado, pero ya había gente acá, ¿no? Es un tema de discusión en otro momento de la inclusión o no del elemento nativo y la incorporación del inmigrante. El ferrocarril, hecho por los ingleses, el modelo agroexportador van a actuar como factores aglutinantes en este fenómeno de la irrupción de los inmigrantes europeos en la Argentina. Dijimos entonces 2 millones de italianos, 1,4 millones de españoles, y después el número se dispersa entre turcos, judíos, etcétera, que como dijimos también se centraron en provincias como Catamarca, como La Rioja, etcétera. ¿Cuál es la situación de Sarmiento con los inmigrantes? Sarmiento estaba profundamente enojado con los migrantes, con los italianos y con los españoles. De los españoles directamente, Sarmiento era un hombre de expresar con crudeza lo que pensaba, pocas pulga el hombre, y lo hacía así: tomalo, dejalo. Él decía que los españoles eran una raza de mente atrofiada, así los consideraba, una raza de mente atrofiada. Y de los italianos estaba pero muy enojado. ¿Por qué? Porque él decía: ser o no ser argentinos, es decir, estamos promoviendo una política de inmigración para incorporarlos a nuestro país y ninguno quiere ser argentino. ¿Qué le preocupaba a Sarmiento? Que era un país sin ciudadanos. Estamos en la etapa de formación del ser nacional, del sujeto como ser nacional. Hoy en día, ninguno de nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni nuestros padres, dudan un instante en responder a la siguiente pregunta: ¿de qué nacionalidad es usted? Y automáticamente decimos argentino. Y es también un sentimiento. La construcción de ese concepto de sentimiento, de ciudadanía, demandó mucho tiempo. Por eso jugó un papel muy importante la educación pública, la tradición de los actos, de las efemérides, de izar la bandera, de cantar el himno, la historia narrada de alguna manera en términos de novela y no en términos de verdad histórica. Por eso hoy día hay un choque entre lo que me enseñaron en la escuela cuando yo era chico y lo que dice la verdadera historia. No había intención, creo particularmente, en términos generales, de ocultar la historia. El sentido, el objetivo era formar el ser nacional. Sarmiento estaba enojado por esto. Él decía: Buenos Aires es una Babel de banderas. Hay italianos, españoles, turcos, judíos, alemanes, y ninguno se siente argentino. Él concebía que la fortaleza y la consolidación de las instituciones republicanas se iban a lograr a partir de que todos los habitantes del territorio, los que ya estaban y los que se incorporaron, se sientan argentinos y respeten el orden y la organización del Estado. Eso es lo que le preocupaba más que todo. No era una cuestión de xenofobia, ni mucho menos. Sarmiento justamente lo que menos era xenofóbico, sí, promovió justamente la inmigración. Pero estaba muy enojado, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los italianos y los españoles desarrollaron, una vez que llegaron a estas tierras, una serie de instituciones que hoy siguen vivas en muchas de nuestras comunidades. La Sociedad de Socorro Mutuo, la Sociedad Italiana, la Unión y Benevolencia, el Hospital Italiano, el Hospital Español, el Hospital Francés. Y para peor, según la concepción de Sarmiento, Giuseppe Garibaldi, uno de los líderes de la unidad italiana, consideraba y venía respaldando la italianidad en Argentina. En el sentido, por ejemplo, que había un mapa de Italia donde incorporaba a Buenos Aires como parte de la península itálica. Habían creado escuelas primarias, escuelas elementales donde se enseñaba las ciencias elementales, pero en italiano, no en español, no en castellano. De ahí que muchos de ustedes deben recordar
en estos momentos o han tenido el relato de sus abuelos, que cuando vinieron acá en estas tierras como Brinkmann, como Porteña, como San Francisco, como Mortero, las maestras los obligaban a hablar en Castilla y los chicos hablaban en piamontés. Son todos relatos hermosos, ricos, muy jocosos en muchos casos, pero tenía que ver con una bajada de la política nacional en cuanto a que había que formar el ser nacional. Y esto lo preocupaba y mucho a Sarmiento, que se había enojado tremendamente. Tenía discusiones, en aquellos tiempos las discusiones, hoy salían en las redes sociales, Twitter va, Twitter viene. Bueno, a ver, no inventaron nada, chicos, aquellos que hoy escriben con el Twitter. Sarmiento se peleaba vía diarios, periódicos, editoriales. Publicaba una editorial y venía otro al otro día, le publicaba otra editorial respondiéndole. Es decir, nada nuevo bajo el sol. La cuestión que esto se zanjó definitivamente, como dije antes, con una política de Estado centralizada en la educación pública. Los niños, por ejemplo, en la época después de Hipólito Yrigoyen, todos con guardapolvo blanco para que haya igualdad y equidad y no haya diferencia, pero la educación pública centrada en la formación del ser nacional. Y de esta manera explicamos uno de los tantos enojos de Domingo Faustino Sarmiento en cuanto a sus concepciones ideológicas y en la forma en que él las defendía. ¿Vos las tomabas o no? Podés estar de acuerdo o no, pero sí hay que reconocerle que el tipo tenía claro lo que quería hacer y lo defendía a capa y espada. Entonces, de esta manera terminamos este tema, ¿no? De cómo Sarmiento se enojó con los italianos y con los españoles. Reitero, raza de mente atrofiada. Estaba muy enojado. Lo que en realidad le preocupaba era que no se formaba el ser nacional. La institucionalidad, las instituciones republicanas no estaban. Veníamos de la época del caudillismo, de enfrentamientos unitarios y federales. Y ahora incorporamos al inmigrante y entonces ninguno se sentía argentino. Uno era italiano, otro era español, otro era alemán, otro era provinciano, otro era santiagueño, otro era cordobés. De esta manera terminamos una columna más de Argentinos sin domesticar, esperando que les haya gustado. Nos vemos seguramente el próximo martes. Chao. Chao, Beto, muchas gracias. Excelente informe, como siempre, enterándonos de tantas cosas que pasaban. Beto es como el Lam de la historia, el ángel de Brito.